Bienvenidos esta mañana a nuestro centro de entrenamiento bíblico INJIM, y es un placer poderlos tener con nosotros, los que nos ven en línea. Así que acuérdense de ir a nuestra website injim.tv, imprimir este folleto y pueden ver el entrenamiento y compartirlos con otras personas. Así que estamos en nuestra serie de persistencia esta semana y durante estos meses. Y tenemos nuestro tema de esta semana cambiado por las dificultades. Así que en su folleto pueden ver semana número 47, ¿ok? Eso es como nos vamos guiando. Así que pues bienvenidos de nuevo a nuestro tema de esta mañana, cambiado por las dificultades. Y yo creo que todos en nuestra vida pasamos por dificultades, y las dificultades, ya sea que nos cambien para bien o para mal, pero esto es una decisión personal. Así que en su folleto hay una pregunta, ¿verdad? Y dice, el propósito número uno de Dios es hacerte como ¿quién? Como Jesús. Así que ustedes van a escribir como Jesús, lo van a escribir en su folleto. El propósito número uno de Dios en tu vida es hacerte como Jesús. Y eso es lo que ustedes van a escribir. Y hay un pasaje de la Escritura, allí en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. ¿Qué dice la Escritura? Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo. Hay otro pasaje también en la Escritura. Van a poner en sus folletos, fueran como su Hijo. Eso es lo que van a escribir en su folleto, acuérdense. Otra de las cosas, hay otro pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dicen? Maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido. Madurar es una palabra muy importante porque nos lleva a otro nivel. Así que las dificultades o nos ayudan a madurar, ¿verdad? O nos ayudamos nosotros mismos a empeorarnos a nosotros mismos. Ok, otro pasaje más, Colosenses 1:15. Nos fijamos en el Hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. O sea que nuestra mirada no debe de ser en las circunstancias. Nuestro enfoque debe ser ¿en quién? En Jesucristo. Y el siguiente pasaje en Génesis 1:26, y cuando Dios decide crear al primer ser humano, eso es lo que Él dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que este siempre ha sido el plan de Dios, hacernos como a Él. No en el sentido de que somos dioses o dioses pequeños, no en ese sentido. Acuérdense que hay una frase mexicana, de tal palo está la astilla. Así que a mí me gusta mucho cuando dicen, su hijo se parece mucho a usted. Y máxime cuando hace cosas buenas, ¿no? Así que yo creo que a Dios también le gusta y se agrada y se siente orgulloso cuando sus hijos se parecen a su Padre Celestial. Así que en la Biblia nosotros vamos a encontrar cómo nosotros podemos ser como Jesús. Y una de las maneras en las que nosotros podemos ser como Jesús es solamente a través de su carácter, del carácter de Jesús. Así que cuando hablamos del carácter de Jesús, ¿verdad? ¿Qué vendría siendo el carácter de Jesús en nosotros? Bueno, el carácter de Jesús de nosotros viene siendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? No son voces que no entiendas, no son palabras que no entiendas. El Espíritu Santo en nuestras vidas, dice Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Menciona 9 cosas. Así que el tener al Espíritu de Dios en nuestra vida es realmente el carácter de Jesús, ¿verdad? Porque todas las características o cualidades que tiene el Espíritu Santo las tiene Jesús, y
Dios quiere que nosotros la tengamos. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, entonces usted necesita darle la libertad al Espíritu para que Él exprese estas cosas de amor, de gozo, de paz, de todas estas 9 cualidades que menciona la Biblia. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos ver es, ¿qué es el gozo? Vamos a ver, ¿qué podemos encontrar nosotros? ¿Qué es el gozo? Bueno, el gozo es algo interno, ¿verdad? La alegría es algo externo a la alegría, pero el gozo es diferente. El gozo es algo interno. Y si ustedes pueden encontrar en su Biblia, los que nos ven en línea, ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea que cuando decimos que la alegría es externa y el gozo es interno, o sea, ellos no estaban alegres, Pablo y Silas, porque los habían golpeado, los habían torturado y luego los tenían ahí con estos cepos, con estas cadenas. No estaban alegres por eso. Pero en su interior, el gozo, ¿verdad?, los llevó a glorificar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? A través de estas alabanzas. Muchas veces nosotros podemos estar enfermos, ¿verdad? Podemos estar en momentos difíciles. No vas a estar alegre porque tu padre o tu madre se murió o porque un familiar se murió, ¿verdad? No estás alegre por eso, pero internamente tú puedes experimentar el gozo con el Señor. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo y Silas están pasando en su vida. El gozo es algo interno. Y así estos frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz. Y cuando hablamos de la paz, de acuerdo a los frutos del Espíritu, entonces la pregunta aquí es cómo Dios nos va a enseñar la paz a nosotros. Normalmente Dios nos enseña la paz poniéndonos, ¿qué? Situaciones difíciles. Es fácil, ¿verdad? Sentirte tranquilo, sentirte relajado cuando las cosas están tranquilas. Pero cuando se ponen difíciles, allí es donde tú puedes experimentar realmente la paz. A madurar a través de esa situación difícil para aprender a ser una persona de paz. Nos habla del amor, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a cultivar el amor en nuestras vidas? Es muy fácil amar a los que te aman. Entonces, ¿qué hace Dios? Te pone personas difíciles en tu vida. ¿Para qué? Para que realmente aprendas a amar a las personas. Entonces, eso es darle la libertad al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué usa Dios para hacerte como Jesús? Bueno, lo que Dios usa para hacernos como Jesús, ¿verdad? Es lo primero. Dios usa su Espíritu, y es lo que van a escribir ustedes en su folleto. Dios usa a su Espíritu. Eso es lo primero que Dios hace. Dios usa a su Espíritu. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Produce amor, produce gozo, produce paz, produce paciencia. Y la Biblia dice que entre más permitamos al Espíritu Santo actuar libremente en nuestras vidas, más seremos como Jesús. Vamos a ser como Jesús. Así que es muy importante que le permitamos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué usa Dios para hacerte como Jesús? Bueno, la segunda cosa que Dios usa es, básicamente, Dios usa su palabra. Dios usa su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 17 dice, santificados en tu verdad, tu palabra es
verdad. Porque la única manera de ser transformados nuestras vidas es que nosotros aceptemos la verdad. ¿Y dónde está esa verdad? Bueno, esa verdad está en este libro, la verdad de Dios, la verdad de Jesús, la única verdad verdadera, ¿verdad? Vamos a redondearlo de esa manera. La tercera cosa, hermanos, que usa Dios para hacerte como Jesús es, Dios usa a otras personas. Dios usa a otras personas para apoyarnos. Dios usa a otras personas para desafiarnos. Dios usa a otras personas para enseñarnos, para alientarnos. Dios usa a muchas personas para lograr una transformación en nuestras vidas. La cuarta cosa, ¿verdad? ¿Qué usa Dios para hacerte como Jesús? Dios usa, ¿qué dijimos? Sus problemas. Dios usa los problemas. Y hay un pasaje, van a escribir la palabra problemas en su folleto, ¿verdad? Hay un pasaje ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 en adelante. Así que, hermana, si quiere seguir leerlo, por favor. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Qué más sigue diciendo? Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. 2 de Corintios 4, ese mismo nomás para terminarlo. Es por eso que nunca nos demos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una agonía que durará para siempre. Así que no debemos mirar las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Ok, lo que surge aquí es qué nos está diciendo Dios en este pasaje de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en este pasaje? Bueno, cada problema tiene un propósito. Cada problema en nuestra vida tiene un propósito. Y obviamente hay religiones, hay personas que te están diciendo, me voy a regresar un poquito para que sigan escribiendo, que les dicen, vengan a Cristo y todos sus problemas se van a terminar. Pero en realidad esto no es así, ¿verdad? El hecho de que tú vengas a Jesús, los problemas no se terminan. Al contrario, Dios usa los problemas. Tienen un propósito en tu vida los problemas, las dificultades, los momentos difíciles en tu vida tienen un propósito para tu vida, pero esos problemas no se van a terminar, esos problemas no se van a acabar. Acuérdate, hay un propósito, hay una formación. Dios quiere transformar tu vida. Si tú quieres ser como Jesús, entonces vamos a atravesar por problemas. Jesús los atravesó, usted también los va a atravesar. Eso es parte de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra relación con Jesús. Así que hay un pasaje también en 1 de Pedro 4:12. ¿Qué dice la escritura en 1 de Pedro 4:12? No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¿Debemos esperar problemas en este planeta? ¿Por qué? Bueno, porque esto no es el cielo, esto es la tierra.
Y realmente mucha gente espera que el cielo, que la tierra sea el cielo, pero esta es la tierra. Y todo lo que está aquí está roto por el pecado, está destruido por el pecado, todas las cosas. Así que básicamente lo que nosotros estamos enfocando es que en nuestra oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. La pregunta es, ¿la voluntad de Dios se hace igual en el cielo que en la tierra? En el cielo sí, al momento que Dios dice se hacen las cosas, pero en la tierra no. Si realmente se hiciera en la tierra la voluntad de Dios, si nosotros los humanos hiciéramos la voluntad de Dios, no hubiera hambre, no hubiera guerras, no hubiera las enfermedades que tenemos hoy en día, no hubiera la pobreza que tenemos hoy en día, no hubiera nada de estas cosas. Así que Salmos 34, 18, ¿qué dice la Escritura? El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Él rescata a los de espíritu ¿qué? Destrozado. Ok, por ejemplo, en la historia de José, José fue a la cárcel. Dios pudo haberlo evitado, pero no lo hizo. Daniel también lo lanzaron a un pozo con leones. Dios pudo evitarlo, pero no lo hizo. A Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al lago de fuego. Dios pudo evitarlo, pero no lo hizo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Estuvo en un naufragio en el mar. Dios pudo evitarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, y vemos a Jesús. Dios pudo evitar la crucifixión de Jesús, pero no lo hizo. La pregunta es, ¿por qué? Porque Él tenía un plan mayor para los problemas de cada uno de ellos por los cuales estaban atravesando. En Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos del 28 al 29, ¿qué dice la Escritura? Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Aquí hay una palabra muy importante que está mencionando el apóstol Pablo en los Romanos: sabemos. O sea, el apóstol Pablo no está asumiendo. El apóstol Pablo no está adivinando, no está pretendiendo. Aquí es un hecho. Sabemos, dice el apóstol Pablo. Entonces dice, sabemos que Dios hace. O sea que básicamente hay un gran diseño de todo. Tu vida no es un accidente. Pudiste haber tenido padres accidentados, pero no hijos accidentados. Hay padres ilegítimos, pero no hijos ilegítimos. Así que Dios tiene todo un diseño, Dios tiene todo un plan, Dios tiene todo un hecho. Cuando dice, sabemos que Dios hace, esto es un gran diseño. En nuestra vida como seres humanos, vamos a verlo, a plantearlo así. A lo mejor te han dicho, el padre que tienes no es tu papá, fue un accidente. Entonces te hace sentir mal la gente, pero olvídate de eso. Tú no eres un hijo accidentado. Tú tienes un Padre celestial. Tú tienes un Padre que vive en el cielo. Así que pudiste haber tenido padres accidentados, pero no hijos por accidente. Fueron diseñados y fueron planeados por Dios. La siguiente palabra que encontramos aquí cuando dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas, o sea, que el plan de Dios para tu vida incluye cosas buenas y también incluye ¿qué? Cosas malas. Hay errores, hay pecados, hay heridas. No hay nada que Dios no pueda utilizar para el bien de tu vida. Todas las cosas Dios las utiliza para el bien de tu vida. Pero esta es la clave de este versículo. Dios hace que todas las cosas cooperen. ¿Para qué? Para el bien. Déjame ponérselos de una manera y vamos a leer ese pasaje de Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 4.
al enfrentar pruebas y dificultades, sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. O sea que los problemas nos ayudan a madurar. Hay personas simplemente dejan de asistir a los altares familiares, a los grupos pequeños, porque su hijo tiene que ver un partido de soccer o tiene que un compromiso de ese tipo. Realmente no van a crecer espiritualmente con un partido de soccer sus hijos. La única manera que nuestros hijos y nosotros como padres vamos a crecer es cuando atravesemos por los problemas juntos. Así que es muy importante este suceso en nuestra vida. Miren, vamos a poner un pastel, vamos a poner un ejemplo de un pastel. Si usted agarra sal y te la comes y luego agarras un puño de harina y también te la pones en tu boca, y luego agarras aceite y le das un trago, y luego agarras un huevo crudo y te lo metes a la boca, pues vas a ver horrible, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si agarras la harina, la cantidad de harina que necesitas, la cantidad de sal, la cantidad de azúcar, la cantidad de huevo, los ingredientes que lleva la receta del pastel, y luego lo mezclas y luego lo horneas y luego sale ¿qué? Un delicioso pastel. Es exactamente lo que Dios hace en nuestras vidas. Hace una mezcla de lo bueno y lo malo y va a salir un pastel muy bueno. Vas a salir una persona madura espiritualmente hablando en ese sentido. Así que me parece que hay otro pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 17. ¿Qué dice la escritura? Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. El punto aquí es que Jesús pasó por momentos donde la gente lo golpeaba, lo odiaba, lo escupía, incluso hasta lo crucificaron. Sí, tú vas a pasar por esos momentos. ¿Me estás escuchando? Vas a pasar por esos momentos. Jesús lo pasó, también nosotros lo vamos a pasar. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuál es la clave para manejar los problemas de la vida? ¿Cómo vas a través de los malos momentos por los que tienes que pasar? Bueno, aquí es donde nosotros vamos a enseñar tres cosas. ¿Cómo debo de responder frente a los problemas de la vida? Número uno, como tú debes de responder. Número uno, debes recordar que el plan de Dios es ¿qué? Es bueno. El plan de Dios es bueno. Eso es lo primero que nosotros tenemos que recordar. Y hay un pasaje en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Primero, recuerda que el plan de Dios es bueno. Dios tiene un plan. Cuando dijo el apóstol Pablo, sabemos, Dios sabe, tiene un plan, tiene un diseño para nosotros. Así que la escritura en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, ¿qué dice la escritura? Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. ¿Qué sucedió con José? Tenía a sus 11 hermanos, le tenían envidia, celos, y agarraron a José, lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto, y cuando trabajaba en la hacienda de Potifar, lo acusaron de abuso sexual, cosa que nunca hizo José, y sin embargo fue a la cárcel, estuvo 3-4 años en la prisión. A lo mejor usted perdiste a un hijo, a lo mejor te declararon cáncer, a lo mejor eras bien activo en la iglesia y te divorciaste, tu esposa se fue con otro o tu esposo se fue con otra. ¿Y qué vas a hacer ahora?
Muchas personas se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo te he servido en la iglesia, yo te he servido toda mi vida, ¿por qué a mí? Es exactamente lo que le pasó a José. Es exactamente lo que le sucedió a José. José servía a Dios y sin embargo, eso no le causó una manera para él alejarse de Dios. Él siguió firme y podemos ver el resto de la historia de José. Era el segundo en todo el imperio de Egipto. Era el segundo del faraón. Dios lo llevó a través de estos problemas a José. Entonces, cuando este hombre, José, atravesó estos problemas, maduró. ¿Y qué obtuvimos después? ¿Qué obtuvo José? José fue el que Dios usó para salvar a miles o a millones de judíos y de hebreos, y de egipcios del hambre. Pero ¿qué tuvo que pasar José? Tuvo que madurar en su vida. El secreto aquí es cómo tú manejas el dolor. Y vamos a acordar siempre en nuestra vida que el dolor es algo temporal. José, en lugar de cuando vinieron y regresaron sus hermanos a pedir de comer, en vez de que José los hubiera mandado a matar o encarcelar, José controló ese dolor en su vida, eso que ellos le habían hecho. La segunda cosa que nosotros necesitamos aprender, hermanos, es regocijarse y dar gracias. Esa es la segunda cosa que nosotros debemos aprender. Y debemos escuchar muy cuidadosamente esta parte. En la Biblia, cuando hablamos de regocijarnos y darnos gracias, y dar gracias, acuérdense que el gozo es interno, la alegría es externa. Muchas personas quieren ser alegres, pero no saben cómo experimentar el gozo. Así que debemos regocijarnos y dar gracias. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ¿qué dice? Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No dice que por todo, dice en todo. Cuando mi padre murió, ¿verdad? Yo no le di gracias a Dios porque mi padre o mi madre murieron. Claro, yo no le di gracias a Dios por eso. Dios nunca espera que tú te agrades de las cosas malas, pero son cosas que van a suceder. Dios no se agrada del dolor. Dios no se agrada de la desgracia. Pero sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Acuérdate, no dice que por todo, sino dice en todas las cosas. Y hay un pasaje más, ahí en Filipenses 4:4, ¿qué dice la escritura? Regocijarse en el Señor siempre. ¿En qué me regocijo? En el Señor. No me regocijo en las circunstancias. Porque a lo mejor te divorciaste, a lo mejor tienes cáncer, a lo mejor te corrieron de tu trabajo. Esas son las circunstancias. Regocíjate en el Señor. Pablo y Silas estaban en la prisión después de haber sido torturados. En vez de enfocarse en las circunstancias, ellos empezaron a glorificar, a cantarle himnos a Dios. Eso es el gozo, y el gozo es interno. La tercera cosa, hermanos, que nosotros aprendemos es negarse a renunciar. Negarse a renunciar. Y esto es lo último que ustedes van a anotar en su folleto. Negarse a renunciar, para que lo apunten por favor en sus folletos. Cuando usted está pasando por un problema, tienes dos opciones. Puedes orar al Señor. Haz que esto sea fácil, le puedes decir. Orar al Señor y le puedes decir, Señor, usa esto para bien en mi vida. Dos opciones tienes en tu vida. Señor, usa esto para bien de mi vida, o haz este problema más sencillo o más fácil. Cuando las personas comprenden el propósito de Dios, no es para hacerlos sentir cómodos.
que desgraciadamente hoy se promueve muchas veces un cristianismo de comodidad. Ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico no funcionaba así. Si Dios quiere que seamos como Cristo, cada problema en tu vida debe de tener un sentido. Debe haber un sentido por el cual existe ese problema. Quizás aquí viene una pregunta más. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y quizás no sabremos todas las respuestas. Así que mejor cambiemos la pregunta. Mejor, ¿por qué no preguntamos por qué sucede esto? Señor, si tú quieres que yo aprenda, ¿cómo puedo ser como tú? Esas son las preguntas. Miren, hay un pasaje interesante en la Escritura, Santiago 1, del 3 al 4. ¿Qué dice la Escritura? Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Necesitamos negarnos a renunciar. Las circunstancias se ponen difíciles en un mundo donde está dirigiéndose a vivir independiente de Dios. Pero usted no renuncie. No renuncie a su matrimonio, no renuncie a sus hijos, no renuncie a su iglesia, no renuncies a Dios. Vamos a atravesar esos problemas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos como su Hijo. Jesús atravesó por todos estos problemas. A Jesús, su familia no lo aceptó como Dios. No creían en Él. Hasta después, ¿verdad? Sus hermanos, después que Jesús resucitó, creyeron en Él. Y luego lo torturan, lo golpean, lo escupen, lo maldicen y luego lo crucifican. Así que no espere que el mundo, cada vez que tú les lleves la verdad, no esperes que el mundo te aplauda. Así que vamos a atravesar por eso, vamos a atravesar por esos problemas, pero Dios tiene un propósito en cada problema de nuestra vida. Así que este fue nuestro tema, cambiado por las dificultades. Esperamos que usted pueda compartirlo con otra persona, que pueda imprimir este folleto, lo pueda llevar a otro lugar. Así que usted puede ir a nuestra website injim.tv y usted puede encontrar diferentes temas. También usted puede colaborar para este ministerio. Fue un placer estar con ustedes y que el Señor les bendiga. Gracias.